Bueno, les traigo obviamente lo que está pasando en las últimas horas con Irán. Vamos a analizar por qué pasó lo que pasó, por qué atacamos a Irán, los Estados Unidos. Y tiene que ver, obviamente, que Irán ha sido el sponsor número uno del terrorismo alrededor del mundo con su ideología radical musulmana, islamita, lo que hoy en día decimos islamistas, el islamismo. Es el término que se está usando hoy en día en redes sociales americanas, el islamismo, Islamism, lo cual es radicalismo musulmán. En corto, esa es la razón. Pero vamos a empezar con el acuerdo que hizo Barack Obama, en el 2015, junto con la ONU, el Reino Unido, Alemania, China, con toda la Unión Europea, hicieron el acuerdo, el GCPOA, que es el Plan Integral de Acción Conjunta, conocido comúnmente como el Acuerdo Nuclear con Irán. Fue un acuerdo multilateral firmado en 2015 cuyo objetivo principal era impedir que Irán desarrollara armas nucleares. Ahora, hay mucho influencer en social media, en las redes sociales, que anda diciendo, pero Corea del Norte ha dicho muerte a los Estados Unidos mucho antes que Irán, pero la diferencia es que Norcorea no arma a milicias y anda explotándose ellos mismos alrededor del mundo, como lo ha hecho Irán con sus milicias en el Medio Oriente, en Europa y en los Estados Unidos. Corea del Norte, por lo que sabemos hasta hoy en día, no protagoniza propaganda alrededor del mundo. Norcorea no ha actuado en la forma en que Irán ha actuado cuando dicen muerte a América, death to America. Porque esta frase es verdad que la creó Norcorea. Norcorea fue el primer país que dijo muerte a América, muerte a los Estados Unidos. Y luego la agarró Irán, pero Irán lo radicalizó. Irán, cuando se reúnen los iraníes para adorar a su Dios, siempre terminan con muerte al pequeño Satanás, Israel, muerte a América, el gran Satanás, muerte a América, muerte a América. Eso es la ideología que ellos tienen. Entonces, ellos patrocinan el terrorismo de forma que lo fundan las milicias, lo que es Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, ISIS, todas estas milicias alrededor del mundo y del Medio Oriente, los funda Irán con su propio dinero, los arma con sus propias armas. Y el conjunto de la JCPOA, Plan Integral de Acción Conjunta, JCPOA, se finalizó el 14 de julio de 2015, antes que entrara Trump al poder, en Viena. Tras años de negociaciones. Las partes fueron Irán y el P5+1, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. El acuerdo buscaba garantizar que el programa nuclear de Irán fuera exclusivamente pacífico y cambio de que se levantaran las sanciones económicas internacionales relacionadas con el nuclear. O sea, que a cambio de que Irán no se armara con bombas nucleares, que dejen de enriquecerse con uranio, a cambio de que ellos mantengaran el uranium, disculpen si no lo estoy diciendo bien, es un mineral con la que hacen las bombas nucleares o armas nucleares, que mantengan el nivel de uranio a menos de un 4%, 3,75%. A cambio de eso, la Unión Europea y los Estados Unidos les quita las sanciones a Irán. Ese era el acuerdo. Y Irán bajó su enriquecimiento, o sea, se deshicieron del uranio cuando hicieron ese acuerdo. Hubieron inspecciones internacionales del uranium. Disculpen si no lo estoy diciendo bien. El 8 de mayo del 2018, el presidente Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos del GCPOA. Entonces, ahí fue cuando se enojó Irán, el ayatolá, la dictaduría, el reino, el rey, el dios ayatolá, enviado por Dios, el dictador sobre Irán. Se enojó y se volvió loco. Pero, ¿por qué se salió Donald Trump? Porque a pesar de que a pesar de que en Irán dejaron de enriquecerse nuclearmente, ellos continuaron a hacer misiles de larga distancia
construyeron más en vez de uranio, en vez de bombas nucleares, empezaron a enriquecerse con misiles de larga distancia y no dejaron de fundar el terrorismo en el exterior. Siguieron fundando más milicias, siguieron fundando más terroristas alrededor de Europa, Estados Unidos, el Medio Oriente. Eso nunca paró. Entonces Donald Trump dijo que ese contrato que hizo Obama con el Reino Unido no funcionó y se salió de él. Y saliéndose él de él, le volvieron a caer sanciones a Irán. Y ahí fue cuando Irán se puso peor. Y lo que nos llevó a hoy en día. Más del 80% del americano está en contra de una guerra con Irán. Eso es verdad. ¿Para qué quieren guerra? Dice el americano. Mejor gasten ese dinero aquí en casa. Y es correcto, tienen toda la razón. Y hay una razón por la cual el americano se siente de esa manera o toma ese lado cuando se trata de esta conversación de Irán, el Medio Oriente. Los Estados Unidos tienen un estigma de que mete sus narices donde no le conviene, de que empieza guerra, de que hace todas estas cosas y anda aterrorizando alrededor del mundo, y por eso es que se levantan estos extremistas islamistas contra los Estados Unidos. Esa narrativa empezó después del fallido ataque en el Medio Oriente por el presidente Bush. George Bush. Cuando George Bush atacó a Afganistán en el 2001, tuvo mucha crítica, como cuando él atacó a Irak en el 2003. En el 2001 porque fue una respuesta a lo que pasó en 9/11, lo que después de años fue criticado porque encontraron videos de agentes israelitas del Mossad o de inteligencia israelita bailando y celebrando cuando las Torres Gemelas fueron atacadas. Y hubieron muchos rumores. Hasta hoy en día, mucha gente piensa que es verdad. No ha sido aclarado esto, que Mossad, la inteligencia de Israel, y la CIA, la inteligencia de Estados Unidos, ya sabían que iba a pasar el 9/11 y se sentaron y dejaron que pasara para darles pretexto de entrar y de acabar con los regímenes dictadores islamistas, terroristas musulmanes en el Medio Oriente, que siempre han causado problemas. Hasta el sol de hoy no está claro qué fue lo que pasó con 9/11, pero esa guerra no tuvo mucha crítica. Lo que sí tuvo mucha crítica es cuando entraron a Irak a sacar a Saddam Hussein. Lo que mucha gente no sabe, que Saddam Hussein y Bin Laden se odiaban. Saddam Hussein era un dictador corriente, era musulmán corriente, era un musulmán normal, no era radical. Y Bin Laden quería radicalizar Irak. Bin Laden quería lo que hoy hay en Irán, Sharia law, la ley Sharia, establecerse, asumirlo al pie de la letra, como lo hacen en Irán hoy. Bin Laden quería eso, quería que Saddam Hussein hiciera eso y los dos se odiaban. Ahí George Bush o malinterpretaron o les dieron mala información, pero ellos entraron a Irak con el pretexto de que Irak tenía weapons of mass destruction, armas de alta destrucción o armas nucleares, bombas nucleares o para levantarse contra el occidente, los Estados Unidos, bla, bla, bla. Y por eso entraron. Y cuando entraron no había nada. Hasta después salió George Bush a decir que sorprendidos, estoy tan decepcionado conmigo mismo, bla, bla, bla. O sea, fue algo súper vergonzoso para la administración de George Bush y los Estados Unidos. Eso fue vergonzoso y hasta el sol de hoy, ese estigma siguió en los Estados Unidos de que no más guerra en el Medio Oriente, no queremos más guerra en el Medio Oriente, sálganse del Medio Oriente. Es entendible, se entiende la desesperación del americano en decir eso. Claro que sí, se ve mal que los Estados Unidos intervenga tanto en el Medio Oriente, que meta sus narices, que quiera salvar el mundo y termine cagándola. Es normal. Y el americano siempre se ha opuesto a más guerra en el Medio Oriente. Pero en los últimos años sucede que Irán ha sido el protagonista en terror, en el terrorismo alrededor del mundo, fundando, pagando milicias, bullying
the West, haciéndole bully a países occidentales, Europa, Estados Unidos, Israel y mucha gente. Es más, si tú miras en las redes sociales americanas, los seguidores del partido de la derecha están divididos por este mismo detalle, por esta conversación. En la derecha hay dos partidos. Está el que quiere derrotar de una vez por todas las dictadurías islamistas, las dictadurías musulmanes radicales, y la cabeza de eso es Irán, el ayatolá. Ese es el, el, el líder supremo. Y él se da a llamar el líder supremo, the supreme leader. Él se da a llamar eso, el líder supremo enviado por Dios a convertir a todo el mundo en musulmanes. Y está el otro lado de la derecha que, por favor, ya no queremos más guerra, por favor. Y yo personalmente me encuentro en el lado de que sí hay que acabar con el islamismo, porque si no acabas con él, él va a acabar contigo. Lo vimos en los tiempos medievales. Los derrotaron los cristianos con las cruzadas. Cuando los musulmanes empezaron a atacar los países cristianos, empezó los cristianos, las cruzadas de los cristianos, y acabaron con ellos, y otra vez han surgido. Es lo mismo, la historia se está repitiendo y hay que acabar con ellos. Ellos no pueden convivir con otras religiones. Ellos quieren que todos nos rindamos a los pies de Alá. Ahora, hay un detalle que el público tiene que entender. Hay los países más ricos del mundo son musulmanes, pero lo que el público tiene que entender es que estos musulmanes no son musulmanes radicales. Estos musulmanes no toman el Corán al pie de la letra como los radicales. El musulmán radical te dice sí, está bien casarse y tener relaciones sexuales con una niña de 9 años, que es lo que hizo el profeta Mohammed. El musulmán corriente solamente toma las enseñanzas de ética y moral que enseña el Corán, pero desecha toda esa porquería. Para mí, personalmente, yo digo que hay que quemar el Corán y deshacerse de esa religión de una vez por todas. ¿Por qué tiene que haber un libro que hable de tanta moral y ética y luego también se ven que está bien en quitarle los derechos a las mujeres, a las niñas, y tener esclavos negros y tener relaciones sexuales con cualquier mujer que enseñe mucha piel? Y está bien tener relaciones sexuales con niñas, literalmente niñas, no adolescentes, niñas, y tener 10 esposas, y si enseñan un poquito de piel, las tienen que colgar, quemar o lo que tú quieras hacer con ella por enseñar un poquito de piel. Y está bien que los hombres bailen con otros hombres porque es un pecado bailar con una mujer. Es una locura. Entonces, para mí, que esa religión deje de existir sería lo máximo. Pero bueno, los países más ricos del mundo no toman al pie de la letra lo que dice el Corán y el Sahih y otras escrituras musulmanas. Y estos países musulmanes no toman ningún refugiado de países musulmanes tercermundistas. Y están en contra los países musulmanes tercermundistas que son radicales, que son islamistas, como Afganistán, Yemen, Sudán, Irán, partes de Líbano. Y esos países, tú viste cómo Donald Trump fue en una gira a visitar a Arabia Saudita, a visitar de UAE, los Emirates, a visitar a Qatar. Ustedes se acuerdan el año pasado, cuando a lo que Trump tomó el poder, se fue a dar una gira en el Medio Oriente a rehacer sus relaciones con estas poderosas figuras del Medio Oriente, los países más ricos del mundo. Y hoy estamos viendo los frutos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bases militares, los Estados Unidos tienen bases militares en esos países que de por sí hoy, cuando atacaron a Irán, cuando Estados Unidos atacó a Irán en la madrugada, Irán, la respuesta de Irán fue atacar a esos países, otros países musulmanes
que no son extremistas como ellos, donde los Estados Unidos tiene bases militares. Irán les mandó misiles y bombas a las bases militares estadounidenses en estos países y hasta atacaron a Dubái, en los Emirates, atacaron a Arabia Saudita, atacaron a Bahrein, lugares locales, lugares donde hay gente, residentes normales. A pesar de que atacaron a las bases militares, también atacaron a ciudades normales en estos países. Entonces, yo estoy casi seguro que todos esos países ya tenían información de que Estados Unidos iba a hacer este ataque junto con Israel. Entonces, yo me encuentro del lado, yo apoyo la decisión de Donald Trump hoy en día. Arabia Saudita le había advertido a Inglaterra de los radicales musulmanes que estaba dejando entrar a su reino hace 3 años. Representante de Arabia Saudita les dijo al Reino Unido: no tomen muchos musulmanes radicales como refugiados en su país, van a tener problemas y van a pagar muy caro. Y mira lo que está pasando en Europa, no solo en Inglaterra, en el Reino Unido, en toda Europa hay un desastre musulmán increíble. Millones de refugiados musulmanes infiltraron Europa. Europa, con su socialismo, le abrieron las puertas y están pagando caro. En todos lados se reportan niñas siendo violadas, niñas blancas siendo sexualmente violadas, acosadas, matadas por gente de Pakistán, de Afganistán, de todos estos tercermundistas radicales musulmanes en sus países europeos. Y Irán es el protagonista de todo esto. Y se quieren infiltrar, y ya se han infiltrado mucho en Estados Unidos. Hay muchos simpatizantes islamistas, hay muchos simpatizantes musulmanes en nuestro gobierno. El alcalde de Nueva York, el alcalde de Minneapolis, el mismo gobernador de Minnesota, el gobernador de California, todos estos gobernadores y alcaldes en estados y ciudades izquierdistas son socialistas, simpatizantes del islamismo, simpatizantes de los musulmanes radicales, y hoy vas a ver todas las redes sociales llenas de basura de que lo que hizo Donald Trump es ilegal, y salieron y dijeron, el gobierno de Estados Unidos eh, salió y dijo que Marco Rubio les advirtió a los 8 líderes del Congreso de lo que iban a hacer, y nadie se opuso. También le advirtieron a Inglaterra. No dijeron que le advirtieron a los países musulmanes, pero yo creo que ellos ya sabían. Porque los últimos días se han visto reportes que muchas tropas estadounidenses han evacuado las bases militares en estos países musulmanes. Entonces yo sí creo que esos países musulmanes ya sabían lo que iba a pasar. Últimamente estoy siguiendo a esta página en X, Rirom Novarum, inteligencia y noticias de última hora. Es incrementadamente posible que la muerte del líder supremo, que con la muerte del líder supremo y los del IRGC ahora están en control completo de Irán, porque acaban de sacar que el líder Ali Khamenei ha sido muerto. Están reportando, la mayoría de periodistas en el Medio Oriente ahorita están diciendo que está muerto. Este es el líder supremo de, de Irán, y dicen que está muerto. Entonces dicen que el IRGC, que es la militar de Irán, está en control de Irán. Confirmación visual de más drones impactando a Bahrein. Mira, siguen atacando a Bahrein. Bahrein es un, uno de los países ricos en el Medio Oriente, y no son radicales. Ahí tenemos una base militar de los Estados Unidos. El Consulado Supremo de la Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, todavía está vivo y sacó un tuit
diciendo que vamos a hacer que los criminales israelitas y los americanos sin vergüenza se arrepientan de sus acciones. Se ha reportado que Irán ha bombardeado Jebel Ali, el porte de la UEA. UEA es uno de los UEA es el país más rico del mundo. Es un país musulmán, pero no es un radical. Ahí es donde está Dubái y Abu Dhabi. Y se reporta que Irán ha bombardeado el porte de la UEA. Mira cómo Irán está atacando a sus países vecinos que son musulmanes. No les importa porque son musulmanes corrientes. Irán es un musulmán radical. Y para ellos, si estás ayudando a los Estados Unidos y no nos estás ayudando a nosotros, si tú tienes bases estadounidenses en tu país y no nos ayudas a nosotros, tú también eres un enemigo. Así piensa Irán. Y mira, los están atacando. Explosiones en Bahrein, Sirena, Qatar, US servicemen film an Iranian missile impacting. Mira, aquí estamos viendo un video de un militar estadounidense filmando un misil iraní impactando la base militar en Qatar, en Kuwait. Ahí se ven ataques en Kuwait. Mira, está saliendo que Donald Trump habló directamente con líderes de Arabia Saudita, Qatar y los Emirates y NATO. O sea que sí, lo que yo especulo, que lo que yo pienso, al parecer es verdad, que la administración de Trump tuvo conversaciones con Arabia Saudita, Qatar, UEA, NATO, o sea, los países vecinos de Irán, que son los países más ricos, musulmanes más ricos del mundo, ellos tuvieron una conversación, tuvieron que haber sabido de todo esto, todos, todos. Mira, el Secret Service del presidente ha aumentado. Los drones de Irán están atacando la base en Qatar. Explosiones en Doha, Qatar. Jets estadounidenses y israelitas han entrado otra vez en las bases aéreas del sur y el oeste de Irán. Se reportan explosiones en Riyadh, Arabia Saudita. Mira, explosiones en Riyadh. Esa es una ciudad normal. Ahí no hay base militar. ¿Por qué? Mira, el canal 11 de Israel dice que las conversaciones que tuvieron con Irán para hacer paz, para llegar a un acuerdo, era pura distracción. Y están diciendo que Trump y Netanyahu ya habían decidido estos ataques desde hace mucho tiempo. Todo fue una farsa que pusieron, que estamos negociando. Y puede ser muy posible eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando hicieron el trato que hicieron con Obama no funcionó? Sí, dejaron de enriquecerse con uranio, dejaron de tratar de hacer una bomba nuclear, pero siguieron haciendo misiles de larga distancia y fundando el terrorismo con sus militías, con sus proxies alrededor del Medio Oriente y en el extranjero, en Europa y los Estados Unidos, siguieron fundando terrorismo. Entonces, Trump se salió de ese acuerdo, porque hoy vas a ver muchas cosas en redes sociales que dicen, ya tenían un trato con ellos. Ya ellos no se estaban enriqueciendo con uranio, ya ellos no se estaban enriqueciendo para poder hacer una bomba nuclear. Sí, todo eso es verdad, pero lo que no sabe esa gente o lo que ocultan o lo que no te quieren decir es que aunque Irán haya dejado de tratar de hacer una bomba nuclear, no pararon de fundar el terrorismo alrededor del mundo. Por eso Trump dijo, ese plan no fue suficiente. Ese plan que hizo Obama no fue suficiente. Y otra cosa que tal vez ustedes no saben, les devolvió $1.000 millones a Irán, conjunto de ese trato. ¿Por qué le vas a devolver $1.000 millones a Irán? Una locura. Este trato fue una locura. Y eso es lo que dice Donald Trump. El Netanyahu dice, gente de Irán, no malgasten esta oportunidad. Esta puede ser su oportunidad de la generación. Imagínate, mira lo que está pasando. Irán lleva en su dictadura 50 años, 47 años. Venezuela lleva en su dictadura
26 años más. Cuba lleva en su dictadura 70 años. Mira lo que está haciendo este presidente. Está acabando con todas las dictadurías pequeñas en el mundo. Que las únicas dictadurías que existan sea China, Norcorea y Rusia. Ya, hasta ahí, ya no queremos más. Especialmente una dictaduría que es centrada en una ideología musulmana. Eso es imposible, eso no debe de existir. Una radicalización musulmana que lo que quiere es acabar con el mundo si no eres musulmán. No quieren convivir con otras religiones. Fundan terrorismo alrededor del mundo. Fundan terrorismo en el Medio Oriente, en Europa y en Estados Unidos. ¿Para qué quieren eso? Sean como los musulmanes normales, corrientes. Pero esa radicalización, ¿a qué quieres eso? Especialmente esa dictaduría o cualquier dictaduría que esté en contra del occidente, de cualquier dictaduría que no quiera convivir con otras ideologías. Está bien que seas dictador, pero ¿por qué quieres atacar a Estados Unidos? Esta vez está bien que tu ideología sea antidemocrática, anti república, anti-representación del pueblo, ok, está bien, como por ejemplo Norcorea. Norcorea, por el momento, no ha tomado acciones como toma China e Irán contra los Estados Unidos, o por lo menos no en la manera que lo hacen. Son antirepresentantes del pueblo, no representan al pueblo, les lavan el cerebro al pueblo, pero ellos se quedan entre ellos, no se quieren expandir. Allá están bien en su esquina, allá. ¿Por qué se quieren meter con uno? Está bien que no te guste como yo soy, pero no te metas conmigo. Eso es lo que dice Donald Trump. Eso es lo que dice Israel. Está bien que seas una dictaduría, pero ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué abusas de mí? ¿Por qué fundas terrorismo para darme a mí mala vida? Para joderme la vida, para joderle la vida a mis ciudadanos, a mi país. ¿Por qué? Ve, el Washington Post reporta que la inteligencia del Departamento de Inteligencia de Irán está en modo pánico después que 4 de los top espías fueron asesinados. 4 de sus top espías fueron asesinados. Están acabando con ellos de una vez por todas. Acaben con la cabeza, con el líder supremo de terrorismo alrededor del mundo. Esto es una guerra que lleva cientos de años. Acuérdense o lean un libro de historia. Las cruzadas cristianas acabaron con el radical musulmán. El radical musulmán llegó a ser el terrorismo en Europa o contra países cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué se quieren ir a meter con la gente? Eres musulmán, está bien, pero ¿por qué te vienes a meter? Entonces la respuesta fue, los países cristianos formaron sus militías también y fueron y acabaron con el musulmán. Y ahora está volviendo a aparecer esto. Para mí es culpa de ese libro, el Corán, esa religión estúpida. Es una religión estúpida. Tiene muchas cosas malas en ese libro y las escrituras del Sahih. Sahih y tienen 3 libros. Tienen el Corán, los Sahih y otras escrituras llenas de porquerías. Que el reino de Dios no va a llegar hasta que todo judío infidel sea erradicado de la tierra. ¿Qué es eso? Una religión así no debe de existir. Un libro así no debe de existir, porque siempre va a haber la puerta donde se puede infiltrar la radicalización en la mente de la gente. Entonces, déjame ver por último ya qué ha pasado. Yo quiero ver en una fuente de comunicación más creída para ver si es verdad que está muerto Ali Khamenei. Cuando George Bush atacó a Irak, hubieron miles de soldados americanos muertos. Todo para nada. Fue un fracaso fatal. Hoy en día, con el ataque de Irán, no se ha reportado ni un muerto
Y hace unas horas salió el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos a decir que no hay ningún muerto americano, para que lo sepan. Fue reportado hace 5 horas que Arabia Saudita se unió con Estados Unidos en la operación militar contra Irán, para que vean la diferencia entre los países musulmanes. Los países musulmanes corrientes, ricos, no son radicales como los países tercermundistas musulmanes. Totalmente diferente tipo de persona. En los países musulmanes ricos, desarrollados, como lo es Qatar, Arabia Saudita, los Emirates, deportan a musulmanes de tercer mundo, tercermundistas. Ponte a pensar, ¿qué significa eso? Son diferentes tipos de personas. Sí, todos son árabes, sí, todos son musulmanes, pero no se miran así. Para ellos, el musulmán de Pakistán, el musulmán de Afganistán, el musulmán de Irán, el musulmán de Sudán, para ellos no son como son ellos, son diferentes, los miran diferente. ¿Por qué? Porque son radicales, son islamistas, siguen el Corán al pie de la letra. O sea, tiene que haber yihad, tiene que haber guerra espiritual. Si eres un infidel, si no eres musulmán, tienes que convertirte a su religión o tienes que enfrentar la furia de Alá. Así es, así es. Ahorita están diciendo que el líder supremo está muerto y que se va a ver con sus 72 vírgenes y cabras. Dios, ¿será verdad? Se está reportando mucho. Se desplegó una guerra entre Pakistán y Afganistán. Los Abdul contra los Ahmed. Imagínate eso. Los Abdul contra los Ahmed. Qué locura. Viste, esos son dos países musulmanes tercermundistas que también se odian. ¿Por qué se odian tanto? Pregunta, ¿por qué se odian tanto entre musulmanes? Se odian entre ellos. Van a Europa, odian al europeo. Van a América, odian a América. Se odian entre ellos, se odian en sus propios países. Esa religión no debe de existir. Lo siento, lo siento. Y mis respetos a los musulmanes corrientes que no siguen el Corán al pie de la letra. Me disculpan ustedes. Si eres musulmán, que no eres radical, yo pienso que tu religión no debe de existir. Lo siento, pero es que esas escrituras son muy controversiales, se contradicen entre ellas. Hablas de paz y hablas de guerra y deja la puerta abierta para el radicalismo, la radicalización de jovencitos. ¿Por qué tiene que existir eso? La ética se puede enseñar de otra forma. Mira, la única base militar estadounidense en el Medio Oriente que no fue atacada por Irán es la de Turquía. Dicen, hay que tener una conversación seria con Erdogan. Qué raro. Le tiraron a todas menos a la de Turquía. Qué raro. Serán muy amigos de Turquía con Khomeini. Hace una hora, Israel dice que encontró el cuerpo de Khomeini. Encontraron, Israel está diciendo que encontraron el cuerpo del líder supremo Khomeini. Bueno, varias fuentes de comunicaciones en el Medio Oriente como Israel están reportando que el líder supremo está muerto y que encontraron el cuerpo. Hace una hora reportó la militar de los Estados Unidos que no hubieron ninguna casualidad americana en la guerra contra Irán. No han habido ningún muerto americano, ninguna tropa americana muerta en esta guerra con Irán. Bueno, esas son las fuentes de comunicaciones de Israel y algunas de el Medio Oriente. Yo quiero ver Donald Trump decir que lo mató. Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero que salga Donald Trump a decirme lo matamos, como un perro. Así habla Trump. Como un perro lo matamos. Bueno, por último los dejo con esto. Obama bombardeó 8 países en el Medio Oriente sin ninguna aprobación del Congreso, para que tengan en cuenta eso. Y hoy no hubo ningún muerto americano, ninguno. La mejor presidencia de los Estados Unidos en los últimos 100 años ha sido esta, aunque les arda. Bueno, eso es todo por hoy. Chao, chao.